O sea, la desigualdad es política. Pensar la desigualdad solamente como algo económico también le es servil a este status quo burgués. La conciencia de clase es una herramienta revolucionaria, no es algo con lo que nacemos. O sea, se tiene que ceder hasta el punto en donde los privilegios dejen de volverse privilegios y se vuelvan principios de dignidad, ¿no? Principios de dignidad humana. O sea, la caridad es condescendiente y no estamos buscando caridad, estamos buscando justicia. Podremos decir, sí, pues nosotros nos acercamos más al estilo de vida burgués, pero en términos políticos y emancipatorios, los intereses están con los de la mayoría. Bienvenidos a otro episodio de Lado B de versión extendida. El día de hoy vamos a hablar sobre comunismo y estamos con Jerónimo Zarco, un gran divulgador de esta ideología del comunismo, un gran TikToker y un mejor compita. ¿Cómo estás, Jerónimo? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también está Estefanía Veloz y Denis Huerta, ya los conocen aquí de casa. Pero a ver, tenemos que empezar con lo que todo el mundo les critica a ti y a ti. A mí. ¿Por qué tienen iPhone si son comunistas? Sí, a ver, dígalo. Ya, al chile. Cámara chida, ¿no? Pues sí, primero que nada, o sea, cuando te pones... No, espérate, ya la cagué. O sea, otra vez. Dígale. Yo creo que primero que nada, como bien dijo Estefanía, es porque está chingón. Se acabó. Muchas gracias por haberse conectado. Y mira, o sea, ya en términos más profundos o lo que quieras, pues yo creo que tener un celular es parte de la vida pública, de la vida social, de la vida privada y lo que quieras, ¿no? Entonces, tener un producto, incluso en términos más marxistas, una mercancía de la cual te has apropiado, pues al final, si lo usas para tu propio uso, para tu propio consumo, para tu propio disfrute, no hay ningún problema. También hay que estar conscientes de lo que estás utilizando, ¿no? No hay que solamente ignorar pues todo lo que viene detrás de la producción de un iPhone. Obviamente hay procesos de explotación de recursos y de personas detrás. Es el caso de un celular y también es el caso de una playera y de unos zapatos y de unos lentes. Todo lo vamos en este modo de producción, lo vamos a recibir del capitalismo y no hay de otra. Pero lo que sí es que hay que utilizar las propias herramientas que nos da para construir una sociedad mejor. Digamos... Ya, no, o sea, digamos que aún teniendo una ideología socialista o comunista o lo que sea, y el usar el iPhone sería el equivalente a, o sea, decir un comunista no puede usar iPhone sería el equivalente de la Rusia comunista no puede tener trenes, porque los trenes fueron inventados como la máquina de vapor fue inventada en Inglaterra y eran capitalistas, o sea, sería el No, puedes defender la propiedad privada si no tienes una casa tú. Exacto. ¡Auch! Te vas a desgarrar las vestiduras por la propiedad privada. Si tú no vas a poder comprar una casa y no tienes una casa, pues sí puedes. O sea, también creo que Claro. hay algo muy diferente entre tu vida como personal, íntima, lo que estás utilizando y la manera en la que los utilizas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, decidí de usar mi compu y mi celular para poner propaganda marxista por todas partes también, ¿sabes? O sea, no hay problema con eso, o sea, y mira, o sea, algo muy curioso es que, de hecho, la base para construir los celulares, que fue como una especie de aparatito así chiquito de que utilizaba ondas de radio, pero funcionaba más como un teléfono y estaba como entre los dos, lo inventó un ingeniero soviético. Entonces, cuando dicen, no, pues es que no puedes tener un celular porque es invento del capitalismo, pues perdóname, pero, o sea, la base para construir el celular lo hizo un ingeniero soviético. Traca la matraca. No, y también creo que es esta idea de que hay un sector de la población que no puede tener cosas, ¿no? No sé, la neta, yo les voy a decir la neta, yo no sé nada de Marx. Bueno. Estudié economía, una parte en el ITAM, entonces naturalmente nos dieron como 3 capítulos de Marx. Y dijeron, esto es malo, Exacto. no lo lean. Exacto. Así, Voten por mí. No se puede leer. Voten por mí, tecnocracia, chido. Chido. ¿Qué es lo que dice Marx entonces? ¿Hay pobres o no? No sé, nos diga la encuesta. Bueno, porque hacen encuestas en el ITAM, ¿no? Sí, no, pero eso es real, pero además para medir la pobreza sí necesitas tener un estudio demográfico y medir.
Sí. Pero continuemos con Marx, Pancho, continuemos con después de tu Marx. defensa del ITAM, ok. No, yo sí al ITAM le tengo bastante desprecio, la verdad. Luego hacemos un capítulo sobre el ITAM. Luego hacemos... Desprecio. Es una escuela muy bonita donde han salido personajes muy terribles. De la UNAM no me vas a estar hablando, cabrón. O sea, ok, güey, ok. La UNAM está bonita. El ITAM no está bonito. Sí, parece Palacio de Hierro, pero bueno. Tiene personajes. Si esa es tu definición de bonito, pues ya entendí. Es otra estética, es otra Pues es que estética. mira, Marx dice eso, que hay una parte de la burguesía que dice que los pobres no pueden tener cosas porque nada más deben dedicarse a trabajar y si no tienes dinero no te compres cosas bonitas, ¿no? Entonces es como si no fueran personas que no pudieran tener nada, entonces solo las personas con dinero pueden tener cosas. Y mucho del argumento es eso, la gente que cree que hay que subir el salario mínimo, pues ¿para qué se compran iPhone si no les alcanza? O esta lógica de que no se puede. Y la otra también es, finalmente, a quienes hay que criticarle que tienen cosas, pues son a los dueños de los medios de producción. Si tú no eres dueño de un medio de producción, puedes tener un iPhone sin pedos y creer en lo que tú absolutamente quieras. Esa no es la discusión es hacia arriba. Entonces, el tema del iPhone sigue siendo el mismo que el tema del racismo. O sea, eres blanco, no puedes hablar de racismo, no porque tú no lo vivas, sino no puedes apoyar a esta banda que es morena, por ejemplo, ¿no? O no puedes hablar de otras cosas porque entonces tú no vives en esa zona específica y entonces esa gente es frustrada, pero tú no perteneces ahí y entonces tú no vengas a traerme a mi círculo de gente fifi este discurso, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo con el iPhone, quedarnos en el dedo que apunta el sol y no en el sol. Digamos que es una especie de estética del capitalismo. O sea, hay una estética, una gama de productos, un estilo de vida que está vedado para la población si no tiene o no es excluyente con los parámetros estéticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Es como decir, esto solo nos pertenece a nosotros, pero te lo pasó en la cara y te odiamos. Sí, o sea, yo creo que hay varias marcas que justamente cumplen con estos requisitos que tú estás llamando. Por ejemplo, Apple, sí, definitivamente sí se ha convertido en un símbolo del capitalismo tardío. McDonald's también, Coca-Cola, e incluso Google, Amazon, todas estas compañías grandes hacen parte de una estética del capitalismo tardío que también se ve como... O sea, como es algo que obviamente desde un punto de vista ideológico rechazamos, ¿no? Pero también desde un punto de vista de un simple consumidor que vivimos y tenemos que hacernos la vida dentro del capitalismo, tenemos que pues, o sea, pues sí, pues vivir, pues disfrutar, pues, o sea, lo que se pueda. O sea, también es algo como que nosotros también somos parte de la sociedad capitalista, aunque la queramos cambiar, aunque queramos revolucionar la sociedad capitalista, también tenemos que participar en ella para hacerlo. Entonces, no importa si es un teléfono, no importa si es una coca que te comes con tus tacos, o que si pediste una vez un libro por Amazon, que muchas veces, o sea... También pides el manifiesto comunista por Amazon, ¿sabes? O sea, es cosas de que tienes que estar construyendo a partir de lo que tenemos para ir construyendo una alternativa. Y el hecho de participar en una sociedad capitalista no nos vuelve hipócritas, sino por el contrario, sino consumir y analizar críticamente lo que consumimos y sobre todo lo que producimos es lo que nos lleva como una vanguardia ideológica y revolucionaria. Sí, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo. De repente hay como unos filtros donde es como, esto tiene que ser blanco o negro. Y tú, porque estás de otro lado, te friegas. Y es como, ey. Nos tocó vivir a todos en un mundo capitalista. Acaba de recibir una crítica de un querido amigo, por eso está hablando así. Está triste, está dolido. No, estoy muy, muy de acuerdo con Jerónimo. Más bien yo creo que detrás de ese comentario de que, no puedes, ¿por qué estás tuiteando desde un iPhone? ¿No? Así, ¿por qué te quejas de la desigualdad? ¿Por qué eres progre y haces no sé qué? La otra, ¿por qué dices que el racismo y te apellidas Huerta? Es un apellido español. Si lo hubieras escogido, ¿no? Además. Sí, puta. Sí. Yo creo que detrás de eso, y voy a poner un ejemplo, hay un desprecio a que no podamos tener cosas, ¿no? De repente es como de, oye, ¿por qué si te quejas de que hay desigualdad vas a comer a un buen restaurante? Es como, wow. O sea, ya no puedo.
O sea, si me quejo de que existe algo malo, no puedo tener iPhone, no puedo comer en un buen puedes restaurante, cobrar? no puedo tener no puedo cobrar bien. El 1.5 million que cobra Estefanía al mes. Ya no lo Quiero puedo cobrar. poner Ahora aquí resulta. una cosita que diga que yo no cobro 1.5 million al mes. Por favor, repítelo. Al Todavía. Soros no me ha depositado. Pero si hay ese como desprecio donde es como de, hey, ustedes, dado que se quejan, se joden. Time out, güey. No, ni madre, güey. Todos deberíamos de poder tener buenas vacaciones, poder vivir bien, buena ropa, buena comida, buenos espacios arquitectónicos, o sea... Espacios urbanos, servicios básicos urbanos de calidad. Pero resulta que cuando alguien levanta la voz es como, no. Tú quieres levantar la voz, entonces te chingas y eres jodido. Pero también es selectivo, ¿sabes? Porque no a todo mundo le dicen estas mismas cosas. O sea, yo también le puedo decir a un liberal, no sé qué, chingados de derecha, ahí sí mi libertad no me la toca. Sí, exacto, como un graduado del ITAM, sobre todo abogados del ITAM, que, bueno, uno dice, es que todo el mundo dice, no, es que... Exacto, lo voy a repetir, es que dice... No, pues es que pa' pendejo no se estudia, pero hay un chingo de gente que se gradúa de leyes en el ITAM, no mames, o sea, entonces yo digo, bueno, A ver, ¿nos puedes decir tu Twitter para que la gente te siga? @ Jerónimo Zarco, con J y con Z, sí, ya. Por favor. Y denle like porque además se enojaron los del Se ITAM. enojaron un montón. Mira, yo tengo muy buenas amigas. Ahora, ¿sabes amigos. qué? No te vamos a dar una beca. No, pues yo no A quería. mí me da risa que no cachaban. Yo estoy viendo la cara de Pancho. No, me botó risa ese tweet. O sea, me botó risa, está muy cagado, la neta. Porque si hay gente bien pendeja que... Bueno, pero la Yo creo que aquí sí se vale generalizar, ¿no? No. Si tú dices, están explotando tal y tal, la minería hace esto, el capitalismo es un sistema que explota, hay desde el iPhone. Entonces, creo que la estrategia es neutralizar lo que estás diciendo. Para hacer eso, como nos pasó en este programa con el tema de white trash, por ejemplo, ¿no? No vamos a hablar de todo lo que estás diciendo, que es muy valioso, porque me voy a quedar en esta parte, porque esa es la estrategia que han decidido implementar. Entonces tú ya te pones a discutir otra vez, después de 1 millón de veces haberlo dicho, ¿qué importa que yo tenga iPhone si voy a hablar del capitalismo y de todos los males que genera? Pierden el punto nada más por poder concentrarse en algo para invalidar todo el discurso que tiene un valor. No es como que, pero lo escribiste con Comic Sans. Sí, no, y también, o sea, la Comic Sans, faltas de ortografía, cualquier cosa que te quitan todo pues bueno, pues la esencia del discurso de lo que estás diciendo. Como sea con acento. ¿Eh? Sí, probablemente sí, pero no te escuché bien. No, sí. Faltas de ortografía. Sí, o cuando hablas y tienes un acento que no es el chilango fresa del sur de la Ciudad de México, güey. Y entonces ya no puedes hablar porque hablas como te comes las heces, o porque tienes acento del norte, o porque tienes acento del sur, o porque tienes acento de Catepunk. Entonces ya se invalida el discurso, ¿no? Pasó hace poco con el caso de la línea 12, o ya no, tampoco, tiempo, de el chico este que vivía en situación de calle, sí. y que habla muy articulado, habla poca madre. Por lo menos mejor que Peña Nieto, por mucho. Por mucho. Y que de repente se sorprende muchas personas. Y sí es sorpresivo porque habría como un parámetro donde tú dices, estas personas tienen que hablar así. Y tienen que tener esto y esto. Y pues no. Y creo que salió a relucir un clasismo brutal, ¿no? Y la exotización. Es también no conocer, jamás haberse parado a hablar con alguien así, jamás haber tenido una conversación empática para la gente que tuitea esas cosas como, ay, qué buena elocuencia, y solamente porque salió en un video le vamos a dar buenas condiciones de vida. Hasta beca le dieron. No, sí, o sea, pero le dan, o sea, y qué bueno por eso, Sí, güey, qué bueno, o sea, qué bueno, pero también, o sea, como que nada más le están condicionando esas cosas y le están entregando cosas porque habla bien, porque se volvió viral, pero a todas las demás personas que viven en una situación así y igual y hasta hablen, o sea, mal, entre comillas, o lo que quieras, pues que se jodan, o sea, a mí no me parece eso, o sea, siguen sin atender. Es más, hasta un problema. pinche metro culero les pusieron. Imagínate, la neta. O sea, sí tiene que ver también con eso, ¿no? o sea, yo creo que también, o sea, pues sí, o sea, hay como también, hablabas de urbanismo hace rato, o sea, también cómo se construyen las ciudades dependiendo de tu situación socioeconómica, de tu... Arquitectura neoliberal. Pues sí, o sea, y a mí me parece, o sea,
no sé, por ejemplo, yo veo unas cosas muy feas, o sea, ves imágenes de Estados Unidos así poniendo bancas que se supone que son súper chidas, que es como, ay, sí, vamos a poner nuestro brazo ahí, pero en realidad eso no es una cosa para que pongas tu brazo, es para que alguien no duerma ahí. Entonces tú dices, ah, no, sí, pues es la arquitectura hostil del capitalismo para que no haya gente durmiendo en la calle, no, pero a ver, la arquitectura para la gente que no tiene casa es construirle una. No es ponerle una banca culera ahí para que no se pueda dormir o picos abajo de los túneles Los metros, sí, de los metros, vas a desnivel. así, o sea, a mí me parece o sea, justamente, pues, o sea, estas personas lo que les dan es, vamos a darle cosas solamente porque se volvió viral, porque habla bien o porque nos volvió sorpresivo. Pero esto, en lugar de atender a todas las demás personas que viven ahí, que los han invisibilizado durante siglos, que jamás se habían parado a hablar con estas personas y ahora cuando habla bien es sorpresivo, ahora les vamos a dar esto como si fuera caridad y no como si fuera un principio de dignidad humana. Y yo creo que a partir de aquí es donde se tiene que construir, o sea, las cosas, o sea, y yo en eso, la verdad es que sí estoy de acuerdo con el presidente, o sea, pero el bien de todos, primero los pobres. Y hasta que todo mundo esté bien abajo, es cuando la gente que tenemos más privilegios, que tenemos mejores condiciones de vida, tenemos que ir, pues, transformando nuestra propia vida. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos empatar? Porque es una pregunta que creo que queda nebulosa en mucha gente. Y yo creo que de muy buena, muchos de la peor manera, pero con buena intención lo preguntan, es cómo que nosotros que gozamos de privilegios, por ejemplo, ¿no? Tenemos acceso no nada más a la salud, también tenemos acceso a educación universitaria, no que sea mejor que los saberes tradicionales, pero es otro tipo de saber que por lo menos en este mundo abre más puertas y da más posibilidades de movilidad social. Vivimos en la Ciudad de México, bla, 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 o sea, nos atraviesan un montón de privilegios. ¿Cómo podemos hacer porque bueno, tuitear desde el iPhone es desde mi privilegio, tuiteo, sí, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo empatamos el yo detento privilegios con, además, peleo o lucho o creo, apoyo, lo que sea, una lucha que habla de igualdad? O sea, entre el combate a la pobreza y combate a la desigualdad, que son dos conceptos distintos. Entonces, ¿cómo nosotros, teniendo el privilegio, qué nos da el derecho a hablar de igualdad? ¿Qué nos da el derecho a tratar de pelear por una sociedad mucho más justa? Yo creo que la respuesta es bastante simple, o sea, si tú puedes no solamente empatizar, sino también crear una conciencia de que tú tienes un cierto estatus dentro de esta sociedad y hay gente que no tiene el mismo, y también así como hay gente que está 10 niveles por arriba de nosotros en el estatus social del mundo globalizado. O sea, yo creo que esta conciencia de tu lugar en el mundo, el lugar de otros en el mundo y el lugar de otros culeros en el mundo, es lo que nos va a hacer construir. Yo no pienso que, por ejemplo, dices tú que la desigualdad y la pobreza son cosas diferentes. Yo creo que son ambas problemáticas causadas por una misma raíz, que es la sociedad de clases burguesa del capitalismo. Entonces, o sea, tratar estas dos problemáticas como si fueran diferentes también es serle servil a esta sociedad de clases diciendo, mira, es que puede haber gente que, o sea, podemos erradicar la pobreza, pero hay güeyes con más o menos poder. Porque este poder económico, aunque todos estén viviendo bien como si fuera Suiza o Suecia o lo que quieras, o sea, es que sí, hay poca pobreza y lo que quieras y poca desigualdad. Pero es que también hay pocos cabrones. No, bueno, o sea, también hay poca gente, pero también es que este estatus que tienen, también lo tienen porque otros países están en lo peor. Claro que esa desigualdad no solamente al interior del país, sino también a nivel global, ¿no? No, pues es que ya vivimos en un mundo súper globalizado. Que vive de la explotación. Que vive de la explotación de los países de tercer mundo. Total. Y entonces, bueno, a ver, ya me desvío un poco, pero o sea, tú dices, ¿con qué derecho tenemos? Yo creo que con un derecho de conciencia humana, conciencia de clase, y yo creo que solamente por el hecho de que queremos más dignidad y más oportunidades y simple y sencillamente libertad y yo, o sea, también igualdad para las demás personas desde un punto de vista consciente, desde un punto de vista crítico y también analítico. Yo creo que eso es más que suficiente. Y no creo que haya que decir, es que uno tiene más derecho a otro a opinar. No, yo creo que
o sea, bueno, sobre todo en estas problemáticas, yo creo que cualquier persona que logre llevar su discurso político a un espacio más, pues, pues sí, transformador o revolucionario, si lo quieres llamar así, es digno de decir lo que él quiera. ¿Y cómo hacemos para que no se caiga en una actitud paternalista, en esta cosa? Porque lo digo porque en mi gremio, pues la progresía es fuerte, ¿no? Entonces de repente es, vamos a darle voz a los que no tienen, ¿no? Entonces es darle voz a los que no tienen, güey, o sea, todo el mundo tiene voz, cabrón. Más bien lo que pasa es que tú tienes el micrófono, güey. Claro. ¿No? Pero, o sea, ¿cómo hacer esto que tú dices de, bueno, nosotros desde posiciones de privilegio y con otro tipo de alcances, no mayores alcances, simplemente otro tipo de alcances, que decimos, güey, conciencia de clase, busquemos el cambio, pero ¿cómo no caer en el pobrecitos pobres? Vamos a ayudarlos. Es que En este paternalismo, en este white savior, que el término sirve, no importa si eres moreno o no, o sea, si eres white savior, ese es el complejo, no se refiere al color de la piel. ¿Cómo no caer en eso? ¿Cómo no ser white saviors? yo creo que ahí es justo donde lo que comentaba era que, pues sí, o sea, como que con este cuate que estaba por la línea 12, que no sé qué, y es como o sea, la caridad es condescendiente, ¿no? Totalmente. O sea, la caridad es condescendiente y no estamos buscando caridad, estamos buscando justicia, estamos buscando igualdad, estamos buscando una transformación de todo orden social, porque sí, o sea, es muy interesante lo que dices, o sea, sí, hay que darle voz a los que no tienen, no solamente quiere decir, o sea, también muchas veces esto se queda en una performativa, ¿no? Es como, ay, sí, vamos a darle voz a los que no tienen. Y sí, yo ahorita estoy hablando de como un güey de 17 años, blanquito, que vive en Coyoacán, ¿no? Y que va a escuela privada, etcétera, porque pues tuve oportunidades diferentes y yo creo que sí, o sea, muchas veces incluso mejores que otra gente. Y yo creo que muchas veces o sea, a mí incluso me lo han dicho, pero yo jamás me he visto así, como si yo fuera un líder, como si yo fuera un gran profeta de Marx y Lenin y no sé qué. No, yo creo que el cambio, sobre todo, no está en mí. El cambio no está en una persona que tiene 30,000 seguidores en Twitter o 70,000 en TikTok. O sea, el cambio... ¿Eso traes de números, mamón? Sí, pero... ¡Azú! Güey, nos las acaban de poner una restregada. Así. Ay, ¿tú qué? O sea, pero bueno, o sea, yo no soy ningún líder, o sea, las personas que son verdaderamente líderes son las personas que están explotadas por un sistema que los tiene bajo un yugo impresionante y un yugo, o sea, literal, o sea, o también un yugo, pues, más ideológico, profundo y de atrás. Entonces, no hay que caer en este paternalismo pensando que uno va a dar cátedra de marxismo, no. O sea, uno se tiene que someter o más bien, o entregarse a la causa revolucionaria desde un punto de vista de las masas. O sea, yo no voy a hacer nada, o sea, ¿yo qué voy a hacer? O sea, voy a convencer a gente, pues tal vez, voy a informar a gente, tal vez, pero, o sea, no está en mí la raíz del cambio. El cambio y la revolución están en las masas y en las personas. Entonces, no lo veo como una situación de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Oye, pero yo tengo una duda. Así natural como de la Rocha. Cero ensayado, ¿no? Sí, cero ensayado. Cuando estamos hablando justamente de que de pronto, desde nuestros privilegios cuestionamos y demás, también es necesario que cedamos, ¿no? El privilegio, que de repente, tal vez el privilegio de tener micrófono, o cualquier privilegio, también es necesario que echemos un pasito para atrás. Ahora, también entender que si bien contamos que más privilegios que la mayoría de la gente, lo cierto es que arriba hay gente que acumula un chingo de capital, un chingo de conocimiento, un chingo de dinero y tiene mucho más que repartir, ¿no? Pero sí, ¿no? Creo que también tenemos que de repente ceder el privilegio, ¿no? Sí, o sea, yo sin duda creo que hay que cederlo, también creo que las personas tienen que conquistarlos, o sea, porque tampoco hay muchas personas que no van a estar teniendo la misma discusión progre, lo que sea que nosotros, ¿no? Y van a querer aferrarse. A progresos. Sí, o sea, tipo gente del ITAM yo creo que se aferra, ¿no? O sea, se tiene que ceder hasta el punto en donde los privilegios dejen de volverse privilegios y se vuelvan principios de dignidad, ¿no?
principios de dignidad humana. O sea, que el micrófono no sea algo que, como tú dices, hay que darle voz, no, sino que ya esté dada la voz, ya que esté dada el micrófono, hasta que se vuelva un principio de dignidad, porque, o sea, este discurso de derechos humanos y lo que sea, se queda corto porque es algo institucionalizado, ¿no? Se queda corto porque es algo que instituciones burguesas, globalistas como la ONU van a querer, legitimizar. O sea, sí, al final, o sea, se tiene que volver un principio de dignidad, un principio humano, y yo creo que ahí es donde está, pues, toda sí, pues la masa, la situación de quién va a tener la voz, y sobre todo quiénes la tienen ahorita, quiénes la van a tener después, y quiénes no la van a querer ceder. O sea, es una cosa de dignidad, es una cosa reivindicatoria, es una cosa a conquistar. O sea, nosotros, las personas que ahorita estamos frente a micrófonos coloridos, tenemos ahorita el privilegio de hablar, el privilegio de platicar, el privilegio de pensar también, o sea, creo que también va a llegar un momento en donde no solamente lo tenemos que, no vamos a querer ceder, sino que también lo tenemos que ceder. Porque, como dije hace rato, o sea, el cambio no está en nosotros 4 líderes, sino está más bien en, o sea, las personas que tenemos un sentido consciente y también un sentido revolucionario que también se va construyendo. O sea, los líderes no somos nosotros, los líderes son las masas. Y eso yo creo que es lo importante. Yo nada más tengo una última pregunta para cerrar, porque creo que lo mencionamos mucho y que algunas personas que son como nuevas en este Segmento tema... patrocinado por el ITAM. Llora en tecnócrata. Llora en tecnócrata. Diría que esto me lo hubieran enseñado en el ITAM, pero no me lo van a creer. Pero, Jerónimo, ¿de qué se trata, para cerrar, tener conciencia de clase? Tener... Tú que estabas ninguneando a mi Pachito. ¿Cuál ninguneando? Nada más digo, pues es que como se juntan los blancos con iPhone, con los morenos. Exacto. ¡Oh! Así no es cierto. Sobre todo creo que es que hay que, o sea, para poder... Bueno, creo que este es uno de los principios del socialismo científico, ya después tú me respaldarás en esto, supongo. Pero, o sea, el punto del socialismo científico, hasta cierto punto, es no pensar que podemos llegar a una mejor sociedad únicamente y puramente a partir de la razón, como lo fueron los revolucionarios franceses pues originales, ¿no? O sea, o sea, construir una sociedad mejor no se puede basar en la razón, sino en un análisis crítico, un análisis histórico y un análisis social de la sociedad actual, del Estado-nación y del Estado moderno y de las relaciones entre burguesía y proletariado. Y ahí es donde se encuentra la conciencia de clase. No podemos estar conscientes de nuestra clase solamente si... O sea, no podemos estar nada más conscientes y decir, ay, sí, yo sé que tengo muchos privilegios, sino también tenemos que tener un sentido y un conocimiento estructural de cómo funciona la sociedad. Y aquí empieza, pues bueno, la base principal del marxismo, que es, o sea, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases. Y hoy en día es proletariado y burguesía. Y saber en dónde estamos parados en esta sociedad, o sea, y también sobre todo saber cuál es el rol de nuestra clase dentro de esta sociedad, y también de qué manera queremos superar la clase, superar el Estado, superar la producción mercantil, entre otras cosas, es en donde verdaderamente yace la conciencia de clase. La conciencia de clase es una visión histórica, crítica, de la sociedad en la que estamos y de nuestra posición en ella. Y sobre todo, no solamente de nuestra posición, sino también de saber en qué clase, porque no está en cualquier persona el cambio y la transformación de todo orden social, en qué clase está el cambio consciente y revolucionario. Y yo creo que aquí es donde lo más importante que hay que ver, y yo creo que también discutíamos, era un poco como escondido como que estaba entre la mesa pero no la habíamos tocado, es que la desigualdad, si la vemos
hasta cierto punto, pues muchas veces se habla de desigualdad y pobreza, de desigualdad y salario, desigualdad y cómo vivimos y Como con un apellido, ¿no? no, o sea, a qué servicios, o sea, como a qué servicios tenemos, o sea, lo vemos desde algo puramente económico, cuando no. O sea, la desigualdad es política. Y yo creo que también, o sea, justamente se trata de entender la desigualdad como una condición no solamente económica, una condición de pobreza, sino también esta base económica de tu vida y también una base económica de la sociedad, cómo es que ha transformado tu participación política, tu participación pública. Porque, o sea, Carlos Slim no solamente es más poderoso porque tiene más lana, sino también porque su lana va a influenciar en la política pública. Y Salinas Pliego no solamente es poderoso porque es dueño de empresas y de Coppel y lo que quieras, sino también porque tiene un poder coercitivo en los políticos. Entonces, o sea, esa falacia de que, o sea, de que todos los hombres y las mujeres son iguales porque tenemos un voto y una participación, es falsa. Porque en realidad lo que importa al final de los días es, o sea, no es, ajá, quién incide. Y no es una persona, un voto, sino $1, un voto. O sea, al final los votos se mueven, o sea, el dinero es lo que mueve las campañas, el dinero y el capital y la posesión de los medios de producción y la burguesía como clase que construye al estado en el que vivimos, que legitimiza cosas como la explotación y la extracción de plusvalía, que limita, que legitimiza cosas como la propiedad privada, pues al final, o sea, no importa cómo estemos construyendo nuestro pensamiento de desigualdad económica, yo creo que también, o sea, pensar la desigualdad solamente como algo económico también le es servil a este status quo burgués, porque al final, aunque estemos participando en esta sociedad, aunque intentemos llevar nuestra conciencia de clase al ámbito político, dentro de esta propia sociedad no tiene que ser una especie de participación dentro de esta, sino superarla y también ir en paralelo a ella hasta poder superarlo, porque la desigualdad es política, pero también el cambio económico es político. Todo es político. Lo personal es político. Perdón, rápido, ¿quién es burgués? Aquel que posee los medios de producción. Te lo pregunto porque te topas con gente que tiene un negocio pequeño, un changarrito, ¿no? Bueno, es que también eso es una cosa diferente. Y les dicen, pero como en la tele les dicen, somos los empresarios que movemos a México. Tú que tienes un puestito en la esquina, ya eres un emprendedor, un empresario y tú mueves a México. O sea, y entonces, perdón, el discurso de nos atacan a los empresarios, pues de repente ves a la señora o al señor o al compadre que tiene Impuesto a las grandes herencias. No le voy a poder dar mi casa, amigo. Güey, estás lejos. Ajá, o sea, como que a la gente le empiezan a meter, le venden la idea de que son grandes empresarios porque son dueños de un pequeño negocio, o una microempresa, incluso de una mediana empresa, y les hace pensar que ellos son los grandes empresarios, que ellos son los burgueses, y que toda intentona de cobrarles más impuestos o de gravar las herencias y demás, los va a afectar. Y yo de repente digo, oiga, pero pues usted sí genera una lana, ¿no? Pues a lo mejor generas 50 varos al mes, 60 varos al mes, pero no son los 60,000 millones que generan estos cabrones, ¿no? O sea, sí, o sea, también creo que o sea, hay confusión, ¿no? De términos. Sí, o sea, mira, también es que hay que diferenciar, o sea, también las dos clases que predominan y sobre todo en las dos clases en las que está la lucha de clases hoy en día, sí son los burgueses y los proletarios, pero también pues hay una división que va más allá y también ahí encaja pues cuáles son los intereses de cada clase, porque pues el proletariado, así como lo entendemos, es aquel que vende su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces eso podría ser a mayor o menor medida. ¿Acaso el Chicharito es un proletario? Pues es que uno dice, pues es que sí, vende su fuerza de trabajo, no sé qué, pero también, o sea, su fuerza de trabajo se vende en no sé cuánto sea su salario, pero muchos ceros ahí, ¿no? Sí. Y futbolista que más gana en México. bueno, pues también Karim Benzema o lo que quieras. Claro, o, claro, sí. Sí, o sea, cualquiera. O sea, cualquier, o sea, Es mutuo, hasta lo hasta que qué es un chingo, punto, sí. o sea, yo creo que nuestra sociedad también ha cambiado mucho a lo que, o sea, lo que escribía Marx y lo que escribía Engels, ¿no? Y, o sea, también, como digo, o sea, la burguesía sí tiene una fuerza, pues,
económica, y como estatus económico, pues sí, o sea, la persona que tiene un changarrito, pues sí podría ser calificado como burgués, pero también por su condición política es, bueno, hasta cierto punto, algunas personas son pequeño burguesas, o incluso son simples personas que están, que actúan como, tienen un rol como de artesano, tienen un rol como maestro en la, tipo de edad media, porque tienen su pequeño negocio en el cual subsisten, pero por cuestiones como de competencia, pues van a, o sea, al final, o sea, estas personas que tienen un negocio o no, y o sea, que generan más empleados o no, o sea, al final sus intereses, o sea, se terminan alienando con los del proletariado. Eso es no tener conciencia de clase. Exacto, o sea, también tenemos que saber nuestra propia rol. O sea, sí, uno puede decir, o sea, esto es una especie de falsa conciencia, ¿no? Sí, es que nos están atacando a los empresarios. No, o sea, no están atacando a los empresarios, están atacando a los 10 empresarios más cabrones, o sea, a los 10 empresarios más que más ganan en México. Están atacando, o sea, si cuando decimos vamos a ponerle impuestos a los grandes empresarios, no le estoy diciendo a mi tía que tiene una zapatería o lo que sea. Estamos hablando de Salinas Pliego, de Slim, cuyo capital económico se convierte... Germán Larrea. Se convierte en un estatus político. Entonces, justo como decía Estefanía, esto también es conciencia de clase. Saber que aunque nosotros tenemos un pequeño negocio, nuestros intereses como clase se alinean con los de la mayoría. Porque igual... ¿Son conscientes de eso? Es que ese es el problema también. Se llama disforia de clase. Bueno, no, y también yo creo que hay que construir esta conciencia, porque esta conciencia no nacemos con ella. O sea, la conciencia de clase es una herramienta revolucionaria, no es algo con lo que nacemos. Se construye, se construye y se analiza y se piensa, y también, o sea, también creo que pensar en nuestra propia conciencia de clase y construir nuestra propia conciencia de clase es un privilegio. Sin duda. Entonces, ya en resumidas cuentas, o sea, esta persona tal vez sí tenga un negocio, pero, o sea, y es consciente de que es pero, o sea, finalmente la construcción de clase y la conciencia de clase que queremos darle es que sí, tú tienes un negocio, tú puedes ser categorizado como un dueño de una pyme, pero realmente, o sea, los que a ti te están chingando son los grandes capitalistas que te están comiendo tu negocio, Es Walmart que te tu paga vida 60, sí, 90 días. o sea, te Bueno, 30. están comiendo con la competencia, porque ya no se trata de una competencia libre, son también, o sea, sociedades anónimas y trust y el mismo estado, incluso monopolios privados que lo que hacen es comerte. Y entonces si tú no subsistes, pues ni modo, y entonces te vuelves parte de la masa proletaria. Entonces, tus intereses se alinean con los de la mayoría. Y podrá parecer que, o sea, nosotros los blanquitos, lo que sea, podremos decir, sí, pues nosotros nos acercamos más al estilo de vida burgués, pero en términos políticos y emancipatorios, los intereses están con los de la mayoría. Incluso los de los propios burgueses más grandes, yo creo que incluso tendrían más beneficio humano y más calidad humana y conquistarían, o sea, de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Absolutamente toda persona humana va a encontrar su emancipación en la sociedad comunista. Pues con eso cerramos. Esperamos sus comentarios, likes, suscribirse. Y monetícenos, denos un chingo de dinero para poder seguir hablando de comunismo. Jerónimo, tus redes. Yo, bueno, me encuentran en todas un poquito diferente. En TikTok, que es donde más, pues tengo seguidores, no sé. Es Camarada Jerónimo. En Twitter estoy como Jerónimo Zarco, donde estoy mucho más activo. Y en Instagram, para que vean mi belleza, es zarco.jerónimo. Perfecto, canijo. Muchas gracias. Bien, Nos todos. vemos la siguiente semana en otro episodio de Versión Extendida o Versión Extendida. Ahora dilo en ruso. Nazdrovia. Salud. Ahora dilo en itamita. Dinero. Costo marginal.